Qué impresionante el coro, ¿eh? Enhorabuena. El coro del IAP, del secundario. Esa nota final. He visto allí que alguien ha hecho la de arriba, ¿eh? La de arriba. No sé cómo se dice ahora. La de arriba. Bueno, continuamos. Esta semana es la penúltima noche. Tema número 11, el jardín. Os voy a describir la escena. Me voy aquí, de hecho, abrochar esto. Os voy a describir la escena y me vais a tener que decir a ver a quién se refiere. Estaba en el jardín de Getsemaní. La noche estaba avanzada. Estaba solo. No podía contar con nadie. Apoyado sobre una roca, llorando amargamente por un vacío y una tristeza casi imposibles de explicar. Cayó sobre su rostro y deseó morir. ¿Quién era? Pedro. Pedro, no os lo perdáis. Esta escena es maravillosa. Y de hecho, un culto no va a dar para explicar todo esto. Os invito a que lo leáis. No sé si alguno está aprovechando para leer El deseo de todas las gentes. Si de alguna forma esta semana sirve para motivar, por curiosidad, por decir, oye, pues voy a leerlo otra vez, o voy a leerlo por primera vez. Si sirve para eso, en el avión, cuando vaya volviendo mirando por la ventana, se me esbozará una sonrisa, diciendo, bien, misión cumplida. Porque hay tanto y tanto y tanto que extraer de la Biblia. O sea, aquí la clave es leerse la Biblia y luego, si lo queréis reforzar con eso, la historia cobra vida de una forma especial. Si nuestra escena fuese una película, empezaría con esto que os acabo de escribir y de repente aparecería un letrerito de eso que dice unas horas antes, en el mismo lugar. ¿Qué ocurrió? Después de la Pascua, Jesús cantó el himno y se dirigieron al huerto de Getsemaní con los discípulos y lo vamos a buscar en Mateo 26. Vamos a ir con nuestro texto introduciendo la historia. Mateo 26, versículo 36. En adelante. Entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, de ahí lo del jardín, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Nos dice el deseo de todas las gentes que conforme Jesús se iba acercando a Getsemaní, ocurrió algo raro. Jesús empezó a caer en un extraño silencio. Nunca antes le habían visto tan triste. Nunca, y llevaban 3 años y medio con él. Mientras avanzaba encima, la tristeza se iba ahondando. O sea, algo pasaba, algo raro, insisto. No se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Y es que no siempre somos conscientes de lo que ocurrió en este lugar, en esta noche, y me gustaría que nos detuviésemos de forma especial. Da la impresión, el texto bíblico, de que en Jesús se estaba empezando a activar el protocolo cósmico mediante el cual se iba a cargar toda la culpabilidad en él. Se empezaba a activar parte del plan de salvación que implicaba esto. Y hay textos que nos hablan de esta realidad. En Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a intentar entender esto, pero en toda su profundidad teológica. No simplemente, sí, es verdad, cargó nuestros pecados, molido fue por nuestros... Toda esta historia, ¿no? Que a veces leemos, sí. No. Vamos a analizarlo. Cargó en él el pecado de todos nosotros. En algún momento tuvo que ocurrir esto. Segunda de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí habla de un intercambio, ¿verdad? Vale, pues tú me das tu pecado y yo te doy mi justicia. Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
Si vamos entendiendo lo que está diciendo, va lanzando líneas teológicas tremendas. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Ahora, la pregunta es, todos estos versículos, ¿en qué momento de la historia se activaron? Porque lo que entendemos es que Jesús nació como hombre, pero Jesús no fue pecador. Jesús nunca pecó. Es más, la naturaleza de Jesús no era pecadora. En Juan 3:5 nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto es una realidad teológica, en Él no hay pecado. Él fue el segundo Adán, y podríamos meternos más en debates cristológicos que no hace falta. Pero el texto bíblico nos habla, por tanto, de una vida humana técnicamente normal. Jesús asumió el fenotipo de un judío del siglo I, medio, probablemente hasta Jesús pudo elegir qué color iba a tener del pelo, ¿verdad? Venga, vale, esta. La cara, el cuerpo, de alguna forma eligió un fenotipo típico de esa edad y en realidad Jesús no asumió, aunque era el segundo Adán, la altura de Adán. Y ahí las frases de Lamey que nos hablan de que asumió la naturaleza humana después de 4000 años. O sea, no tenía la capacidad mental de Adán, no tenía la capacidad pulmonar, cardíaca, la altura, la envergadura, todo eso no lo tenía. Era como un judío estándar del siglo I. Pero en algún momento, insisto, debía cargar la pecaminosidad de toda la humanidad. Y el deseo de todas las gentes parece apuntar a que empezó a ocurrir en Getsemaní. Conforme se acercaba, le empezó a abrumar algo, una carga teológicamente insoportable. En Marcos 14, lo voy a leer yo porque son muchos versículos, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto es, llegando a Getsemaní. En Lucas 22 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que calan hasta la tierra. Todo el plan de salvación estaba diseñado como una misión de rescate y Jesús lo que tenía que hacer es morir, pero había varios propósitos para la encarnación. Fijaos, el primero de ellos, y muchas veces se ha discutido a nivel teológico, las teorías de la expiación. ¿Por qué murió Jesús? Y podéis preguntar a los compañeros de la facultad, hay un montón de discusiones. Pero cuando uno se plantea para qué vino Jesús, en realidad uno de los motivos era revelar el carácter del Padre, porque si venía solo a morir, podía haber nacido y morir al instante, ¿no? Si era nacer y morir, había más que hacer que simplemente nacer y morir. Nació, se hizo hombre y, por ejemplo, reveló el carácter del Padre. Eso requería espacio y tiempo, y Jesús tradujo lo que era el carácter de Dios para la humanidad. También vino a darnos un ejemplo de cómo era vivir el sueño para un humano que Dios tuvo. Su vida constituye el modelo en el que mirarnos y contemplándolo somos transformados. Obviamente el aspecto más importante del nacimiento y la encarnación era el rescate, el momento rescate / redención mediante su muerte. Cuando el hombre pecó, perdió el derecho a seguir viviendo, se desconectó de Dios. Y Satanás, que conocía muy bien las reglas, reclamaba esa realidad para impedir que Dios rescatase al hombre. La consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la desconexión, era la muerte. Todo el universo lo sabía, solo el Creador podía resolver el dilema, lo vimos el viernes pasado, y ni un ángel podía, solo podía el Creador. Muy bien, pero en este proceso había algo que hacer con el pecado, insisto en la idea. A veces no entendemos bien la naturaleza del pecado. No es simplemente un fallo, no es un error. Nos cuesta entenderlo porque teológicamente hay mucho ahí, pero da la impresión de que el pecado es como una fuerza misteriosa que impregna, que destruye el amor, que altera la polaridad del amor. De hecho, cuando, alguna vez lo hemos dicho, el amor, Dios es amor, ¿verdad? El pecado es un cambio en la polaridad. ¡Pum! Es como si nos cambian la polaridad y tenemos el mismo amor, pero hacia nosotros. Eso es la esencia del pecado, es justamente el cambio de polaridad de amor. En todo caso, cuando uno lee el santuario y lo que se representaba teológicamente allí, da la impresión de que hay esta noción de casi radioactividad.
Si lo habéis analizado alguna vez, alguien pecaba, ¿verdad? Y de repente transfería, si se arrepentía, la radioactividad al corderito, el corderito moría, la sangre era llevada dentro y el santuario se iba contaminando, casi literalmente, no solo la sangre, ¿verdad?, sino se iba cargando de ese pecado y una vez al año había que purificar el santuario. Esto es parte de nuestra teología adventista, purificarlo de verdad, porque había algo en el pecado que algo había que hacer, insisto, incluso hoy en día, los materiales radioactivos, ¿dónde los metes? Es todo un lío. ¿Dónde metes los residuos radioactivos? Bueno, ¿qué haces con el pecado? La impresión teológica es que el pecado justamente tenía que ser confinado para que pudiese ser absorbido y destruido en la carne. Muy bien, fijaos lo que dice Elena White al respecto. Jesús ahora se contaba con los transgresores, debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Hablamos de miles de millones de personas. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, y este parrafito es de Getsemaní, estamos hablando de la misma escena, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Aquí nos metemos en palabras mayores. Lo que quiera que experimentó Jesús le llevó a sentir que podía quedar separado del amor de su Padre. Incluso eso, imaginaos, pero hay más. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Es como, si lo quiero salvar, lo tengo que asumir del todo, del todo. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Dios no tiene ira contra ningún humano. Tiene ira contra el pecado. Hay una fuerza antagonista entre Dios y el pecado. Por eso el pecado nos ha producido separación de Dios. Es como un imán, ahí que está al revés, con los mismos polos no hay forma. Hay separación entre Dios y el pecado. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Hay un montón de descripciones de esta realidad que nos cuesta entender. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo. Claro, ¿qué significa eso literalmente? Algo le ocurrió a Jesús mediante lo cual empezó a soportar física, mental, espiritualmente los pecados de la humanidad entera. El sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. En ese contexto aparece Satanás, listo para la última batalla. Era literalmente la última batalla, no hay otra. Amigos, el conflicto está ganado. El conflicto cósmico está ganado. La guerra está ganada. Esto de aquí, esto que estamos viviendo, por duro que es, no estoy minimizando el dolor, ni el sufrimiento. Es muy real. Pero el conflicto está ganado y ocurrió aquí. El resto es el desarrollo hasta que madure la comprensión universal de hasta qué punto llega el mal. Es curiosísimo cómo no acabó ahí y vivimos 2000 años más y simplemente, dice Elena White, que por causa de los ángeles no caídos y de los discípulos tenía que evolucionar un poquito más el pecado en el mundo para que madure. Hay algo de maduración ahí en todo el plan de salvación. En ese contexto, insisto, Satanás listo para luchar. Y fijaos lo que se plantea. Si podía vencer a Cristo, en ese momento, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. ¿Os imagináis cómo hubiese quedado el planeta? En manos de Satanás, en oscuridad, no sé qué hubiese pasado. Yo creo que nos hubiesen matado a todos. ¿Qué haces con un planeta a quien odias? Y él odia a todos. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. La misma idea. Jesús dice, es que esto... Claro, si Jesús carga todo el pecado, es que es una paradoja teológica. Él, que era Dios, cargando el pecado, y el pecado es lo más opuesto a Dios. Lo acabó rompiendo a Jesús. Lo veremos esto más el sábado.
Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Os dais cuenta de la magnitud de las tentaciones y los pensamientos que estaba ahí sufriendo Jesús? Está hablando de quedar separado de Dios, siendo Dios, por culpa del lío en el que se ha metido. Pero no solo eso. Satanás, dice Ellen White, que empezó a tentarlo con pensamientos del tipo: Jesús, ¿todo esto para qué? Tu pueblo te ha rechazado y te quiere matar. No son los sirios, no son los filisteos, no son los íberos de España. Es tu pueblo el que te quiere matar. Uno de tus discípulos te ha traicionado. Uno de tus mejores amigos te negará. Todos te van a abandonar. Nadie te ha creído. Y esto era verdad. Nadie se creyó que Jesús iba a resucitar, salvo los fariseos, ¿verdad? Que dijeron, por si acaso. Nadie le creyó. Imaginaos qué pensamientos. Enhorabuena, Jesús, menudo plan de rescate. Me imagino pensamientos como: menudo inútil estás hecho. Te lo dije en el cielo y te lo digo ahora. Nadie quiere vivir contigo. A ver si te enteras. Si te giras y se vienen conmigo. Si te descuidas y se van. No va a servir para nada. Atención al pensamiento, insisto, última batalla de Satanás. ¿De verdad quieres morir para nada y para siempre? Alguna carcajada soltaría por ahí alrededor de Jesús. Y encima Jesús no podía ver más allá de la tumba. Insisto, lo veremos el sábado. Solo podía orar. Mateo 26, 39. Papá, Padre mío. ¿Qué haces cuando no puedes hacer otra cosa más que orar? Pues lo que hizo Jesús, Padre mío, y suelta frases desgarradoras. Si puede ser, pase de mí esta copa. Es que no puedo. No habrá, es como, buscadme una alternativa, por favor. ¿Puede alguien escucharme? Por favor, ¿alguien puede decirme si hay una alternativa? Es que no puedo. Es que no voy a poder. No voy a poder. Empezó a pensar que no podía. Por favor, que pase de mí esta copa. Fijaos, era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad. Mensajes de Satanás también. Pero si es su culpa, ¿pero qué estás haciendo? Crea otro planeta, crea otros. ¿Pero qué más te da? Pero si haces así y desaparecen, y haces así y nadie jamás se acordará de que existieron. ¡Qué tentación! Mientras él permanece inocente delante de Dios, dice, si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Necesitaba ayuda. Así que conocemos la historia. Y vuelve con sus amigos. En ese momento vuelve con sus amigos y se encuentra a Pedro roncando debajo de un árbol. A Santiago, a Juan ahí pegándose manotazos y tal, ahí durmiendo. Y es como, ay, por favor, ahora no. O sea, si hay un momento en el mundo en el que necesito a mis amigos, es ahora. Y no estaban para él. Vuelve otra vez, conocéis la historia, y vuelve para allá. Qué tremenda soledad. Aislado de la humanidad, aislado de Dios y sus amigos durmiendo. Y los intenta disculpar, esto ya es el colmo, pero volvió a caer postrado sobre la roca. La humanidad de Jesús tambaleaba. Ahora no solo empezó a orar por los discípulos, sino que empezó a orar por su propia fe. Jesús oró para que su fe no faltase porque sentía que no iba a poder. No iba a poder. Si nos diésemos cuenta, dice Ellen White, del asombro de los ángeles por lo que estaban viendo, comprenderíamos cuán odioso es el pecado. En ese momento hubo un ángel que tuvo un papel crucial en nuestra salvación. Este detalle no está en el texto, pero es muy curioso. Dios envió al ángel más poderoso que está en su presencia, entendemos que es Gabriel, ocupando el lugar del que cayó Satanás, y vino para fortalecer a Jesús para que pudiese soportar lo que tenía que enfrentar. ¿Sabéis cómo lo hizo? Yo me imagino esto como si Jesús fuese un boxeador que lo están vapuleando.
y de repente se sienta en la esquina y está que ni puede ver, el ojo hinchado, morado todo, y le están pegando, y llega el entrenador. Y llegó el ángel y se sentó a su lado, y Jesús estaba que no podía más. Y le habló, ¿sabéis de qué le habló? De nosotros. Le contó lo que iba a ocurrir si nos salvaba. Y Jesús me lo imaginó. ¿Seguro? Sí, Jesús, seguro. Pero seguro. ¿Va a servir de algo? Fijaos. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. ¿Me lo prometes? Y al ángel le dice, te lo aseguro, te lo aseguro. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Queridos amigos, en ese instante se decidió tu destino y el mío. El destino de la humanidad. Lo de la cruz fue la firma. Pero ya estaba decidido. Y se decidió un día antes, unas horas antes. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos nosotros. Hay algo que nunca entenderemos en lo que ocurrió allí. Quedaos con esta escena. Avanzamos. Jesús se levanta, se recompone, vienen con palos y piedras a por él. ¿Sabéis lo que ocurre? ¿A quién buscáis? A Jesús, soy yo soy, ¿verdad? ¡Fua! El ángel que había estado con él, de repente pasa por delante y todos caen como muertos y la divinidad fulgura en ese instante. Es tremendo ese momento. Con qué ganas el ángel les hubiese dado un algo a los que venían, pero se tuvo que marchar. Su misión era animar a Jesús y, si leéis el parrafito, y recordarle a Jesús que su padre era más fuerte que Satanás. Cumplió su misión y se marchó. Llegamos a Jesús, lo llevan a Anás, luego lo llevan al patio de Caifás y ahí nos vamos a detener un poquito de nuevo. ¿Qué ocurre con Juan? Esto va a ser parte de la lección de esta noche. Juan entró como si nada. Juan entró sin disimular. Juan entró al juicio, se sentó, lo escuchó. Y Elena White habla de esto. No tuvo problemas porque no trató de ocultar que era un seguidor de Jesús. Se presentó como quien era, auténtico hasta las últimas consecuencias y no se hizo sospechoso. Claro, estoy diciendo esto de Juan, sabéis por dónde voy ahora, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se metió él solito en un lío. Él solito. Y cuando leí esto dije, madre mía, Pedro. O sea, no tenía más que entrar detrás de Juan. Pedro, no hables. No digas nada. Tú sigue a Juan. Pero no. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Pedro se juntó con los que criticaban a Jesús, empezó a disimular, se puso a silbar, se puso a hacer bromas, jiji, jaja, mira este Jesús, pero se le notaba. Dice Elena White que cuando hacían algo a Jesús, él como que lo estaba mirando, y daba muestras de dolor, pero luego se reía. ¡Ja! Vaya, sí, aquí contando, y digo, ¡ay, pobrecito! ¿Pobre qué? Y tú, no, nada, que se lo lleven. O sea, empezó a hacer un doble juego ridículo. Y hay una lección para nosotros. ¿Cuántas veces nos metemos en líos nosotros solitos, intentando aparentar quienes no somos? ¿Cuántas veces has estado en un lugar donde no debías estar, solo para descubrir que no pertenecías a ese lugar? Recuerdo cuando estudiaba enfermería, 3 años duró la carrera. Mis compañeros, ninguno adventista, estaba en la Universidad Pública de Valencia, pues cada fin de semana se iban de fiesta. Y el lunes me contaban sus fiestas. Qué interesante, ¿eh? Y una fiesta, y otra fiesta, y borracho por aquí y por allá. Y me decían, ¿por qué no te vienes? Yo, no, y es que no me va eso. No fumo, no bebo, no sé bailar.
por el bien de la humanidad, ¿verdad? Así que no, de verdad que no. Un año, otro año, claro, me insistían mucho, pero vente con nosotros. Y el tercer año, terminando el año, me dio cosa, me dio pena, me dio, oye, y entonces le dije, bueno, ellos me dijeron, si vienes un día, vamos a tu iglesia. Me lo dijo uno de ellos, si vienes un día, vamos a tu iglesia, voy a tu iglesia. Digo, ¿en serio? Vale. Así que montaron una de las cenas de fin de curso y dije, pues voy a ir a la cena. No era cena de fin de curso, pero era cerca del fin de la graduación. Así que, pero le dije a mi amigo, si voy vienes, no me la juegues. Luego vienes a mi iglesia. Sí, te lo prometo. Pues vaya que fuimos, así que fuimos a cenar y en la cena pues empezaron a beber. Uno que no ha salido mucho, o nada, se siente un poco raro, ¿no? Y era como, claro, mi amigo se partía de risa de mí. Y digo, ¿y ahora qué hacéis? No, vamos aquí bebiendo y tal. Claro, conforme empezaban a beber, pues iba empezando una alegría en el ambiente y empezaban a reírse por tonterías. Digo, pero esta chica si nunca se ha reído así. Y esto nunca ha dicho tantas tonterías, ¿no? Y luego salimos de cenar y fueron a la calle, que era la calle de los universitarios, los jueves de noche en Valencia, todo lleno de bares, de copas, donde la gente entra a un bar, ¿verdad? Y hay música a tope y se toma algo y después sale y va a otro y se toma algo y va a otro. Así que ahí estábamos de bar en bar por la calle y recuerdo que mis amigos empezaban a ir cayendo, en el sentido de que ya no eran ellos. Y digo, qué curioso es esto, ¿no? Este fenómeno, yo estaba casi en un estudio antropológico tomando nota de la gente y veía el ruido y veía el humo. Y claro, no se podía ni hablar, no escuchaba nada. Era, pero ¿cómo habláis aquí? Y mi amigo, claro, le estropeé la fiesta a todos, porque yo iba preguntando casi como un robotito, ¿no? ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Y esto que estás bebiendo? ¿Y esto? ¿Y cuánto tarda en hacer efecto? Y es como, pero cállate ya. Bueno, terminamos, o sea, salimos de allí y me veía tan incómodo mi amigo que me dijo, nos vamos, si te parece. Digo, pues casi mejor. Y comentando la jugada le decía, ¿pero qué sentido tiene esto? Y él mismo me reconocía y dice, la verdad es que poco. Digo, claro, si no bebes, no te diviertes. Y si bebes, ya no eres tú. Y si bebes mucho, ni te acuerdas de que te has divertido. Y digo, ¿pero dónde está la gracia? Y decían, ¿te has dado cuenta tú también, no? Dice, no sé, yo a veces, la verdad es que tampoco me gusta, me decía mi amigo. Tampoco me gusta, pero a veces no hay otra cosa que hacer. Pero me llamó mucho la atención ese experimento social y vino a la iglesia. Vino a la iglesia un sábado y, de hecho, durante años hemos mantenido el contacto por temas de religión. Cuando murió su padre me escribió, cuando su mujer estaba enferma y, de hecho, repasando el tema he dicho, oye, pues voy a hablar con él. Así que la semana que viene seguramente lo llamaré. Paréntesis. Hace 9 años hablé de un amigo de cuando era pequeño en la infancia, no adventista, obviamente, y conté la historia. ¿Os podéis creer que años después me escribe alguien y me dice, soy yo? Escuché tu culto. Y digo, ¿en serio? Sí, éramos los Tigres. Qué alegría de que te acordaras. Bueno, y contactamos y trabaja en Mercadona y fue curiosísimo. Digo, ¿cómo puede ser que alguien de fuera del entorno acabe viendo un vídeo de YouTube de un culto que da Dani en Argentina y habla de nuestro grupo de amigos? Y era él. Así que si un día mi amigo de enfermería escucha esto, te saludo, ¿eh? Te quiero un montón. Dicho eso, ¿cómo puedes intentar encajar en un lugar así? ¿Cómo se encaja en un lugar donde, si no perteneces, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué intentas disimular? Es que, fijaos, Pedro, a fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas inoportunas. Pero su apariencia no era natural, mentía por sus actos y mientras procuraba hablar despreocupadamente no podía refrenar sus expresiones de indignación, lo he dicho antes, por los ultrajes infligidos a su maestro. A veces vivimos una identidad difusa, nosotros también. No tenemos claro lo que hacemos o por qué lo hacemos y se activan mecanismos del ridículo.
Y en este caso se activó el ridículo en Pedro. Si Pedro hubiese sido llamado, y lo conocemos a Pedro, hay que pelearse con 20 romanos. Aquí estoy. Y saca la espada y empieza a pelearse con 20. Hay que morir por Jesús. Yo muero por Jesús. Pero cuando le dicen, hay que hacer el ridículo. Uy, no, por favor. No, voy a intentar disimular. Elena White, no está, no hace falta, os lo leo yo. Dice, muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Y aquí espero que alguno esté pensando. Dice, oye, ¿será verdad que por no hacer el ridículo quizá he fallado, he traicionado? No hay nada más sano que la autenticidad. No intentar disimular, no intentar aparentar, no avergonzarte de lo que eres y no traicionar a Jesús. No siempre somos conscientes, pero lo que más dolió a Jesús de toda la noche fue la traición de Pedro. Y lo describe ella. Llevaba horas, ¿verdad?, sin comer y lo que le venía iba a ser peor. Pero de toda esa noche lo que más le dolió, le pegaron una bofetada, fue la traición de Pedro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Porque quiero subrayar algo en ese sentido. Jesús sabía que Pedro iba a caer. Lo sabía. Y sabéis, quizá tú y yo también caigamos. En Romanos 7:15, Pablo nos cuenta su experiencia. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. No hago lo que quiero. Lo que aborrezco, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La realidad es que todos nosotros vamos a tener que seguir, y escuchadme aquí bien, no luchando por no pecar, luchando por no separarnos de Jesús. Esa es la lucha. La lucha cada mañana es conectar con Jesús y Él se encarga del resto. Pero toda la vida nos da por soltarnos. Insisto, hasta que Jesús nos transforme, todos nosotros somos enfermos crónicos. Todos. Y nuestra tendencia es a soltarnos y a soltarnos. Pues bien, queridos amigos, todos vamos a tener que lucharnos por no separarnos de Jesús, porque en realidad separarnos de Jesús es el comienzo del fin. Voy a ir terminando con un pensamiento. Queridos amigos, dentro la música. ¿Sabéis? Cuando termine la semana de oración, el lunes, termina el sábado, pero el lunes por la mañana, pues seguramente te habrás olvidado de muchas cosas. Si no tomamos la determinación de leer y orar, te irás olvidando. Y un día probablemente cometas un error. Caerás y quizá te sientas fatal. Y déjame que te dé un mensaje para tu yo del futuro. El mensaje es un versículo bíblico que aparece en Primera de Juan. Hijitos míos, dice Juan ya viejito. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y aquí vamos a decir algo. Es posible vivir sin pecar. Teológicamente es posible. Basta estar con Jesús siempre. Y ahí lo dice. Dice, es que cuando uno vive con Jesús, puede no pecar. Aunque no peques, seguirás siendo pecador. Y esta es la clave. No puedes dejar de ser pecador por ti mismo. Lo que podemos hacer es acercarnos a Jesús para tener una vida de victoria. Jesús nos propone, insisto, una vida de victoria sobre el pecado. No es una derrota constante, no, es una victoria. Y a veces caemos, y a veces no nos sale, y Pablo, que era Pablo, dice, ¡ay, otra vez, miserable de mí!, ¿verdad? Esta es nuestra lucha, pero nos propone una vida de victoria. Ahora bien, dice, y si alguno hubiere pecado, y esta es la frase cuando, y si sí, ¿no? Y si pecamos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si un día caes, y aquí voy con todo, haz lo que hizo Pedro. No te pierdas esto. Cuando Pedro traicionó a Jesús, justo cuando estaba haciendo el último insulto, dice que Elena White, que para que se notara bien que no era, soltó todo el arsenal que tenía de Galilea, todo el arsenal.
y justo cuando está traicionando por tercera vez, el gallo canta por segunda vez y mira a Jesús. Y Jesús le dio una mirada de ternura, de compasión. Yo me emociono. ¿Qué mirada le tuvo que echar? En ese momento Pedro se rompió y salió corriendo. ¿Y sabéis a dónde fue? Volvemos a la escena. La escena termina donde empieza. Siguió corriendo en la soledad y en las tinieblas. Yo cuando descubrí esto me quedé sin saber ni querer a dónde iba. Por fin se encontró en Getsemaní. Salió corriendo sin saber a dónde iba. Pero claro, tanto habían ido a Getsemaní, tantas veces, que iba corriendo probablemente llorando de noche y de repente se encuentra en Getsemaní. Dice, su espíritu evocó vividamente la escena ocurrida unas horas antes. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Querido amigo, si un día caes, si un día traicionas a Jesús, si un día te traicionas a ti mismo, a tu familia, a quien más quieres, si un día crees que nada tiene sentido, si un día deseas morir, vuelve al lugar donde Jesús decidió salvarte. Él ya murió por ti, para que tú no tuvieras que morir. Recuerda que lo hizo por ti. Se jugó la vida, pero de verdad. La vida eterna. Cargó el pecado de toda la humanidad y el tuyo para que tú no lo tengas que cargar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que igual que con Pedro, la próxima vez que lo veas, te volverá a preguntar si le amas. Tantas veces como hayas caído, para restaurarte, abrazarte y que así vuelvas a caminar a su lado. Por favor, si te olvidas de toda la semana de oración, no te olvides de esto. Si algún día caes, vuelve donde Jesús decidió salvarte. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, qué tremendo, Señor. Si es que no nos cabe el plan de salvación en nuestra mente, no nos cabe. Gracias por el regalo de Elena de White. Pobre mujer, todo lo que la han criticado, Señor. Y qué tesoros nos dejó. Llevan ahí años escritos. Y cuando los descubrimos nos cuentan una historia. Y el texto cobra vida. Y descubrimos matices que son aún más profundos de lo que imaginábamos. Qué bonito, Señor, lo que ocurrió con Pedro. Que en medio de esa traición volvió en el lugar donde se decidió su destino y el nuestro. Ayúdanos, Señor, a recordar eso cada lunes por la mañana, cada miércoles, cada domingo. Si de aquí a unas semanas, unos meses, unos años, Señor, sentimos que desfallecemos, nos soltamos de tu mano, tráenos este pensamiento a la mente. Recuérdanos que siempre estás para nosotros y siempre lo estarás. Señor, bendice las decisiones que se están fraguando en estos corazones, en estos días, en esta universidad. Permite, Señor, que tu Espíritu pueda cosechar decisiones para vida eterna. Y muchas personas puedan decidir abrazarse a ti y no soltarse nunca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.